fue una cosa de las que pasan en Caracas habitualmente. Bueno, fue una experiencia interesante en algún sentido. Por ejemplo, dentro de mis secuestradores había gente del bando madurista y gente del bando caprilista. Y ellos armados, los dos. Y empezaron una discusión política y yo en el medio, yo dije, nada, esto es un desastre porque siendo un país tan polarizado, esto va a terminar en tragedia. Y cuando a mí me preguntaron de qué partido era yo dije, no, yo estoy con María Bolívar para, ¿sabes?, salirme del asunto. No, pero yo me río porque sé quién es María Bolívar, pero tú tienes que explicarle para algunos televidentes no venezolanos que aún María Bolívar logró colarse en CNN, déjame decirte. Claro. Pero para el que no recuerde a María Bolívar, descríbeme a tu estilo quién es María Bolívar. Bueno, María Bolívar ha sido una candidata que se ha presentado varias veces a las elecciones presidenciales, saca muy poquitos votos, pero ella insiste. Una cosa muy anecdótica es que alguien en una entrevista le preguntó alguna vez cómo iba a combatir el tema de la inflación y ella le dijo a la persona que la entrevistaba, échame una ayudadita. Yo recuerdo y por eso yo creo que se hizo tan popular fuera de Venezuela también, en esos tiempos preelectorales. Pero mira, otro detalle, por ejemplo, del secuestro es que los delincuentes me decían, es que el tema de la inseguridad está muy difícil en Venezuela. Ellos te decían a ti eso. Me decían lo siguiente, imagínate que nosotros el otro día estábamos atracando en la Mercedes y en medio del atraco nos vinieron a atracar a nosotros. En medio de un atraco atracaron a los atracadores. O sea que el tema de la inseguridad también está difícil. Pero hay muchos temas difíciles, porque una de tus últimas columnas editoriales es a mamar a discreción. Eso fuera de Venezuela sonaría como... Explica el contexto de esto, porque además en la mente de un cubano también es un poco raro el título. Bueno, es que se estaba tratando de promover en Venezuela una ley para el estímulo de la lactancia, pero esta ley incluía la prohibición de teteros en la clínica, en los hospitales. Los biberones. Los biberones, sí, y casi que era una obligación el amamantar. Entonces, el amamantar no puede ser una obligación militar, porque eso depende de muchos factores anímicos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo ponía casi como una orden militar, amamar. Es un poco lo que se nos sugería allí. A discreción. A discreción. A discreción. Que las cosas militares uno no las comprende muy bien. Los militares los mandan a discreción, inmediatamente los ponen firmes otra vez y inmediatamente a discreción. ¿Para qué lo ponen a discreción si lo van a volver a poner firme? O sea, déjalo de una vez o firme o a discreción. Oye, es fascinante esa mezcla que tienes tú del humor con la política. Por eso eres tan agudo, audaz en atreverte a hacer la sátira política, porque eres politólogo. ¿Es Venezuela el mejor lugar del mundo para hacer eso? ¿Para ejercer la sátira política? Mira, Ismael, yo no sé si es el mejor, pero es uno de los lugares. Esto es un paraíso humorístico, así como hay paraísos fiscales. Venezuela es un paraíso humorístico, de verdad que hay cosas que uno no puede. Por ejemplo, el día que el Maduro habló con el pajarito, nosotros nos sentimos indefensos, porque ¿qué puede hacer ya uno frente a esto? ¿Tú le sacaste lascas a eso? No, nada. Yo hay temas que los abandono porque ya están demasiado de sí mismos, son demasiado graciosos para uno y encima puede hacer una saturación de gracia, y eso no está bien tampoco, ¿no? Entonces, pero sí mucha gente, muchos compañeros humoristas sacaron provecho de eso, caricaturas, etcétera, especialmente los caricaturistas. Pero, entre otras cosas, el humor ha estado muy perseguido en Venezuela y caricaturistas como Raima, Edo, Weil, han sido objeto de amenazas, de sanciones, porque el humor es muy temido, porque el humor tiene una fuerza tan grande que los políticos, incluso los políticos arbitrarios o políticos con tanto poder o políticos autoritarios le temen al humorismo. Claro. Durante el gobierno del presidente Chávez, tú usaste la palabra Esteban. Sí. Para hablar de Chávez. Correcto. ¿Por qué la palabra Esteban es...? Porque mucha gente dirá, es una parte de humor, es una parte de autocensura, pero todo el mundo sabía en Venezuela que cuando tú hablabas de Esteban estabas refiriéndote al presidente Chávez. Sí. Bueno, los venezolanos tenemos un código para cuando nombramos a alguien que no queremos nombrar frente a una tercera persona, decimos Esteban. Ah, sí, o sea, a todos. Sí, porque sí, claro, uno dice, no, te voy a decir una cosa de Esteban. Es como decir algo con disimulo. Eso es lo que yo no sabía, o sea, que se dice así en Venezuela. Sí. Entonces, claro, yo estaba hablando del presidente, pero entonces dije Esteban para no nombrarlo y además todo el mundo sabía quién era Esteban. Entonces, lo curioso de esto es que demuestra que en Venezuela estamos en verdad autocensurándonos en muchas cosas a la hora de nombrar a los políticos, etcétera, etcétera. No es fácil el ejercicio del humor. ¿Hay en Venezuela desabastecimiento
o una sensación de desabastecimiento, Laureano? Mira, es una sensación bastante extendida. Sin embargo, yo celebro, porque por ejemplo, yo voy a un mercado en los Estados Unidos y el mercado puede tener 20 manzanas. Uno va a la fila de la leche y pueden ser 150 metros de leche, lactosada, deslactosada, leche con calcio, leche sin leche. Entonces yo me puedo pasar 40 minutos tratando de seleccionar la marca o el tipo de leche que voy a buscar. Y es verdad. Y en Venezuela mi vida es más sencilla. Yo voy al supermercado y observo. Si hay leche, llevo. Si no, no. Es una decisión simple. ¡Qué gracioso! No es una decisión compleja. Ajá. Y entonces en Estados Unidos para hacer mercado, yo me imagino que la gente pasará semanas haciéndolo. O sea que tú piensas que es un beneficio que tiene sus beneficios. Haya o no haya. Tiene un beneficio que es la simplificación de la vida. Y en eso estoy muy de acuerdo contigo, sin llegar al extremo de que uno necesite algo realmente, un producto básico y no lo haya. Pero cierto lo que tú estás diciendo. Porque nos acostumbramos a tantas opciones que el problema es que no sabemos escoger. Al final. ¿No? Pero lo que sí es cierto es que en Venezuela, y respondiendo a tu pregunta, sí hay de verdad un problema de desabastecimiento fuerte. Y bueno, hemos llegado al punto de colas para conseguir pollo, colas para conseguir papel toalé. Sin embargo, yo noto, porque hay que hablar también algunas cosas positivas del gobierno, yo noto en el gobierno cierta coherencia, porque escasea la comida y escasea el papel toalé. A mí eso me parece que tiene lógica. Malo sería que abundara la comida y escaseara. Y que no haya papel higiénico. Claro. Entonces, muy bien, Laureano Márquez con nosotros por el resto de esta hora. Hacemos una pausa y regresamos con más. Hoy, dedicado también al humor, porque como ya yo he dicho varias veces, desconfía del que no ríe. Volvemos enseguida. Gracias por estar de regreso junto a nosotros, Laureano Márquez, distinguido, además tengo que decir, con el Premio de la Libertad del Comité para la Protección de Periodistas hace aproximadamente 2 años en Washington. ¿Cómo te sentiste recibiendo este reconocimiento, Laureano? Bueno, mira, ese reconocimiento de alguna manera lo que mostraba es que en Venezuela se está trabajando con dificultad para la expresión de las ideas y para la expresión del pensamiento. Es uno de esos reconocimientos que no te alegra recibir porque detrás de él hay pues la idea de que Venezuela no están las cosas bien. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo sí estoy de acuerdo con eso. Que las cosas no están bien en cuanto a la libertad. No están bien en cuanto a la libertad y en cuanto a muchísimas otras cosas. Pero el tema de la libertad es un tema esencial para los países. Pero aquí mucha gente dice lo que quiere. Tú también, ¿no? Sí. ¿Cuál es, para entender, cuáles crees tú que el problema, si yo veo que todavía los humoristas hacen humor libremente, hablan y dicen lo que quieren, publican cosas en periódicos? Cierto que hemos oído episodios de cierres de programas, cierto acoso a televisoras, programas, pero realmente, ¿cómo lo puedes medir? Bueno, yo creo que el problema de la libertad de expresión no es solamente decir lo que piensas y poderlo expresar, sino las consecuencias que se derivan de ese hecho. Creo que en Venezuela hemos ido viviendo un proceso de cada vez mayores limitaciones a la libertad de expresión. Por un lado, con el cierre de medios de comunicación, que eran la posibilidad de expresión libre, pero por otro lado, con amenazas concretas, con sanciones a los periodistas, con amenazas, con medios en dificultades para trabajar. Entonces, eso hace que el clima de la libertad vaya mermando. Por supuesto que uno todavía puede ejercer el derecho a decirlo, pero una de las cosas que uno hace con mucha frecuencia es medir y pensar y repensar lo que dice. Cuando uno tiene que pensar mucho lo que va a decir, el tema de la libertad no está bien. Sobre todo para un humorista. Así es. Porque a mí me toca pensar lo que debo decir representando a una cadena internacional y tratando de continuar con una línea de imparcialidad y objetividad como es el propósito de CNN en español. Y aún así, somos blanco también de acusaciones por parte de varios gobiernos que creen que tenemos una agenda política para desestabilizar democracias en América Latina. Absurdo, pero existe. Pero en el caso de un humorista, no debe haber agenda. O sea, un humorista no debe preocuparse antes de hacer un chiste. ¿Por qué hacerlo o cómo hacerlo? No debería ser.
pero sin embargo está sucediendo, sucede, y hay periodistas con citaciones en la fiscalía, hay periodistas que le han abierto, humoristas que les han abierto procesos. Entonces el problema de la libertad es ese, es que cada vez la vemos más limitada. Por supuesto que el humorista tiene una ventaja que no tiene otro tipo de comunicador social, que el humorista a mayores limitaciones él encuentra más riqueza para expresarse, porque el ingenio empieza a buscar mecanismos para saltar las limitaciones. Y tú has sabido buscar alternativas a tantas limitaciones al hecho de llegar a romper récord de taquilla aquí en Venezuela con tu obra humorística La Reconstituyente, que tengo escrito que has logrado más de 600, actualizamos porque a lo mejor esto no sé si es actual, 600 representaciones en 2 años. Bueno, eso fue una obra que hicimos al comienzo del gobierno del presidente Chávez, justo comenzando el gobierno, una obra que hicimos además sin la intención de que tuviese esa trascendencia, pero el equipo de humoristas que estábamos trabajando allí, Wilmer Ramírez, Rolando Salazar, un equipo de verdad, Francisco Martínez y Ceruti en los libretos, hicimos un equipo que cada día íbamos analizando lo que pasaba en los discursos del presidente y los incorporábamos día a día. La obra cambiaba todas las noches. Era algo increíble. Pero lo curioso que tuvo esa obra es que casi que nosotros anunciamos, como suele suceder con el humor, lo que le venía a Venezuela en ese periodo constitucional que estaba comenzando. Y para tristeza nuestra, esas profecías se cumplieron. Fíjate que me quedé sin preguntarte y mucha gente que está escuchando dice, ¿cómo vas a hablar de un tema como un secuestro express y no saber el resultado? Y cierto, no te escuché decir cómo terminó eso, cuánto duró y por qué te liberaron y cómo. Bueno, duró pocas horas. Me liberaron porque yo creo que un humorista es siempre incómodo hasta para un secuestrador. Y entonces ya no vamos a salir de este. ¿Pero pagaste? Bueno, ¿qué te puedo decir? Los secuestros son así. ¿Pagaste? Claro, claro. En Venezuela, si te secuestran, te cobran. No. Alguien conocido, figura de televisión de este país, me hizo una anécdota que en cuanto los secuestradores se dieron cuenta de que era alguien conocido, le dijeron, no, chamo, te dejamos ir que no queremos más líos. Sí. A mí yo lo que y no tuvo que pagar y salió con suerte. No, a mí me dejaron fue más barato, me hicieron descuento. Vámonos a publicidad, nuestro último corte de comerciales y regresamos con el gran final de esta hora con Laureano Márquez en Cala desde Caracas. Llegando al final prácticamente de nuestra conversación con Laureano Márquez, por cierto, no quiero irme sin que hablemos de laureanomarquez.com. ¿Qué hay ahí? ¿Qué contenido nos ofreces no solo para Venezuela, sino para el resto del mundo? Bueno, ahí está una recopilación de mis escritos, fundamentalmente de entrevistas, de situaciones humorísticas en las que me ha tocado participar, pero sustancialmente los escritos que hago para la prensa en el diario Tal Cual semanalmente. Hay 3 libros tuyos publicados, Se sufre pero se goza, El Código Bochinche, que batió récord en Venezuela como libro más vendido, Amorcito Corazón. ¿Cuál es el próximo? Bueno, el próximo, por ahí estamos, Edo, el gran caricaturista Edo de Venezuela, estamos pensando un libro de historia de Venezuela contada con humor, porque eso nos parece ¿Historia de Venezuela? Sí, hay un libro que escribió un humorista colombiano que se llama Lecciones de Histeria de Colombia, y creo que más o menos por ahí iríamos también nosotros. ¿El futuro de Laureano Márquez está en Venezuela? Claro, sí. El futuro de Venezuela está en Venezuela. Y el futuro de nosotros, un futuro de esperanza, de reconciliación, donde todos los sectores podamos entender que pensar distinto no es una tragedia, que podemos coexistir desde la diversidad y que además debemos ser y comportarnos como hermanos en un país que nos pertenece a todos. Tú tienes el caso de muchos venezolanos que tienen en su propio seno familiar la división antagónica política. ¿Sí lo tienes? Sí, claro. Sí, conozco casos. ¿Pero en tu familia? No, en mi familia no, en mi familia no. Mi familia recobró la razón muy tempranamente y está todo más o menos bien. Pero conoce gente, ¿no? Sí, claro, en Venezuela es común la división. Además es una división que nosotros, los venezolanos, no conocíamos. El hecho de descalificar al otro y considerar que no es ciudadano por el hecho de pensar distinto. Eso es una cosa que es una de las grandes
tragedias que ha traído este proceso político. ¿Tú te has reído de Mario Silva con todo lo que pasó recientemente? Yo no he hecho chistes con él, no. Me parece que es una situación bien... es decir, todo lo que ha hecho él, y además, y ojo, y ha sido bastante atacado por él duramente en su programa, pero he preferido, me parece que esas críticas son tan absurdas y tan carentes de fundamento que uno prefiere no tocarlas. Última palabra, Laureano, antes de despedirnos, lo que tú quieras decirle a nuestra audiencia. Bueno, nada, agradecerte la oportunidad, así estará Venezuela de complicada, que has venido a hacer una serie de entrevistas entre nosotros de varios días. No, siempre he querido venir. No, yo sé que tú no quieres mucho, pero además te agradecemos este cariño especial en este momento que necesitamos reflexionar tanto sobre nosotros. Mucha gente te ha traído libros, te trae obsequios, yo traigo algo especial para ti que puede serte de gran ayuda en Venezuela. Cárgalo siempre contigo en tu maletín. Tú me estás hablando en serio. Tú me estás regalando a mí un rollo de papel higiénico. ¿Y te parece poco? Esto en Venezuela es muy apreciado. Ahorita las clases sociales, el que tú ves, por ejemplo, con las calles, la gente luce el papel en bolsas transparentes, sale así caminando con el papel para que se vea que es gente... Que en su casa hay papel. Y en su casa hay papel y que es gente de fortuna. Muchísimas gracias, Laureano. No sé qué he compartido con alguien, o sea que falta algo. Lo dejaré como recuerdo acá para alguien que lo pueda necesitar. Lo puedes envolver en papel de regalo y sería un gran obsequio para un amigo aquí. No, yo creo que sería una ofensa. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Laureano Márquez, por estar con nosotros. El humor nos hace mejores seres humanos. Sí. Gracias a ustedes, gracias por la sintonía. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima desde Caracas.